Buenas, en este video lo que vamos a hacer es seguir los pasos que están en la explicación 0, que explica cómo instalar el ambiente para desarrollo de Git utilizando RBM. Así que vamos a seguir los pasos en una máquina virtual en este caso, pero que tranquilamente puede ser una máquina física eh, que utiliza un Ubuntu 20.04. ¿Sí? Eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver con el archivo /tc /lsb release, ¿sí? Que es un 20.04.1. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente seguir los pasos que están en la misma explicación que les decía, la 0, ¿sí? Y al final de estos pasos lo que vamos a lograr es tener instalada una versión que nosotros deseemos de Ruby, en este caso la 2.7.1, que es la más estable al momento de grabar el video, o la más reciente de las estables. Y ya podremos utilizarlo para desarrollo, ¿sí? Entonces los pasos, yo voy a ir copiando y pegando los comandos que están dentro de la instalación, de la explicación, perdón, para la instalación. El primer paso es obviamente actualizar primero las fuentes de apt, que es el gestor de paquetes que utiliza Ubuntu, ¿sí? A tener en cuenta, nosotros la práctica la basamos en el uso de Ubuntu por una cuestión de estandarización nada más. Se puede usar cualquier otra distribución. Los pasos obviamente van a variar según la distribución que se esté utilizando. Y lo que tienen que tener en cuenta es que por ahí esas pequeñas variaciones pueden llegar a causar algún tipo de diferencia en los pasos, pero nada más. Después el resultado final debería ser el mismo, ¿sí? Luego de que se actualizó, lo que va a pasar es que vamos a ejecutar el segundo comando que aparece en la guía, que es la indicación para instalar distintos paquetes que son necesarios para poder hacer la instalación esta, ¿sí? Por un lado Git, todo lo que es librerías para construcción, ¿sí? Algunas otras de soporte y algunas que son necesarias para compilar el Ruby cuando lo estemos instalando, ¿sí? Cuando todo termina de instalarse, el siguiente paso que vamos a hacer es descargarnos RBM, ¿sí? Que es el manejador o el gestor de versiones o de ambiente de Ruby que vamos a estar utilizando. Para eso lo único que vamos a tener que hacer es clonar el repositorio de RBM, ¿sí? En un directorio dentro del home de nuestro usuario. Van a notar que los primeros dos comandos que tienen la guía están notados con un numeral al principio. Eso recuerden que los tienen que ejecutar como un usuario con privilegios, ¿sí? O bien utilizando sudo si quieren, como hice yo en esta guía, o lo pueden hacer utilizando directamente el usuario root o cualquier usuario superusuario con superpoderes o privilegios que tengan en su máquina, ¿sí? Entonces, como les decía, una vez que termino de instalar, hacemos el git clone en un directorio. En este caso, la moña representa el home de mi usuario. Y dentro de eso utilizo el directorio .rbeb, ¿sí? Cuando termina de descargar, lo que hacemos es posicionarnos en ese directorio, en el cual van a ver que tenemos el contenido del repositorio que clonamos de GitHub. Y vamos a ejecutar este paso. Si bien es opcional, hace que el uso de RBM sea más ágil, porque utiliza, en lugar de comandos interpretados, utiliza un comando directamente ya compilado para hacer algunas operaciones, ¿sí? Luego de hacer eso, que si falla no es ningún problema, pero si lo tienen mejor, lo que hacemos es escribir en nuestro archivo de perfil de Bash, ¿sí? En el de nuestro usuario, agregamos dos líneas. La primera lo que hace es incluir dentro de la variable ambiente path, que es donde se van a buscar los archivos ejecutables externos a la shell para ejecutarlos, le agrega, ¿sí? Los comandos disponibles serían, le agrega el directorio bin dentro de esto que hemos clonado de RBM. Y el segundo lo que hace es ejecutar en la shell el resultado de invocar un comando de RBM, ¿sí? Que lo que hace es generar el código para poder inicializar y engancharse en la shell. Una vez que tenemos eso, y una pequeña salvedad con respecto a esto,
En el caso de Ubuntu el archivo es .bash rc dentro del home del usuario, pero en otras distribuciones de Linux o en otros sistemas operativos, ¿sí? Él puede variar. En general, si no es ese archivo, si no existe o si no le funciona cuando lo cargan, pueden probar con el archivo .bash-profile, ¿sí? Que suele ser la otra situación más común que se utilice ese archivo, ¿sí? De hecho, en general, lo más común es lo otro, que se utilice bash profile, y Ubuntu utiliza bash rc. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es que nuestra shell se recargue para que tome los cambios que hicimos en ese archivo de inicio, ¿sí? Para eso ejecutamos el comando exec. Peso shell es una variable de ambiente, que es el nombre de la shell que estamos ejecutando, en este caso bash, y "-l" es que se ejecute como una shell de login. Con esto, al ejecutarlo como una shell de login, lo que hacemos es que cargue justamente el script que nosotros, o los pasos de script que agregamos dentro de .bashrc en el home del usuario. Una vez que tenemos esto realizado, ¿sí? La alternativa sería cerrar la sesión y volver a ingresar. Es exactamente lo mismo. Podemos ejecutar type rbm y lo que vamos a ver que importa es que al principio dice que rbm es una función, ¿sí? Después está la definición de la función, que no nos interesa demasiado, pero sí nos importa que si dice que rbm es una función, quiere decir que la inicialización funcionó, ¿sí? A partir de este momento ya podemos empezar a utilizar el comando rbm, ¿sí? Si lo ejecutamos solo, nos va a indicar distintos subcomandos que provee, pero particularmente en la guía nosotros lo que hacemos primero es chequear si tenemos alguna versión de Ruby instalada. Este paso puede variar. Si en el caso que lo estén instalando en una máquina que viene con Ruby instalado junto al sistema, es probable que les aparezca en lugar del warning que están viendo, que dice que no se detectó ninguna versión de Ruby en el sistema, puede ser que les aparezca la versión de sistema de Ruby, que normalmente se la denota con system, que es la versión instalada globalmente y que en general no se recomienda utilizar, sino que se recomienda utilizar la instalada con RBM para poder tener mayor control, ¿sí? En este caso no tenemos ninguna instalada, entonces el siguiente paso es poder acceder a agregar las versiones que nosotros querramos, ¿sí? Para esto, RBM no nos provee ninguna funcionalidad de instalación, sino que simplemente es para manejar versiones, y para eso hay un plugin, ¿sí? Un agregado que nosotros podemos incluir dentro de RBM, que se llama Ruby Build. Ese plugin lo que hace es justamente actualizarse periódicamente con las distintas versiones que van saliendo de Ruby y nos permite a nosotros instalarlas bajo demanda, ¿sí? Cuando las querramos. Para eso clonamos, que es el siguiente comando que aparece en la guía, el repositorio de Ruby Build, y lo clonamos dentro del directorio plugins, ¿sí? Del directorio que originalmente clonamos nosotros, RBM, ¿sí? Entonces, si listo el contenido del directorio plugins, vamos a ver que adentro está Ruby Build y ahí dentro también tiene su propio código, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos instalado RBM y Ruby Build, ¿sí? Con su agregado Ruby Build, nos habilita el comando RBM o el subcomando RBM install. Si a nosotros le pasamos el parámetro "-l" o "-l", lo que va a hacer es listarnos las versiones que tenemos disponibles para instalación, ¿sí? Anteriormente, en versiones anteriores del plugin, lo que se mostraban eran todas las versiones disponibles. En las últimas versiones lo han cambiado para que no se muestren tantas versiones, que no es nada necesario, y nos muestra la última versión de cada rama o de cada versión de la máquina virtual de Ruby que tengamos disponible, ¿sí? Vemos que está la 2.5.8, la 2.6.6, la 2.7.1, versiones de JRuby, de Maglev, de mruby, de Rubinius, ¿sí? De Truffle Ruby y lo que pueda llegar a surgir. Si queremos ver todas las versiones, podemos ejecutarlo en lugar de "-l" con "-list-all". Bien, entonces, siguiendo con la guía, el siguiente comando lo que dice es que queremos instalar una versión, ¿sí? En este caso la 2.7.1. Esto, cuando yo lo mande a ejecutar, lo que va a hacer es descargar, dependiendo de en qué sistema operativo lo estemos ejecutando, puede ser que ya nos baje una versión compilada y la instalación sea mucho más rápida.
pero en general lo que va a pasar es que nos va a bajar el código fuente y se va a encargar de compilarlo localmente en nuestra máquina, ¿sí? Lo cual puede llegar a llevar bastante tiempo. Tengan en cuenta eso. Cuando terminó de descargar y arranca con todo el proceso de instalación, si tienen todas las dependencias bien realizadas o bien instaladas, mejor dicho, van a tener dentro de algunos minutos, con suerte, disponible la versión 2.7.1 de Ruby. Bien, una vez que tenemos instalada la versión disponible, sí, si todo salió bien, nos va a terminar diciendo que instaló la versión 2.7.1 en este caso del lenguaje. Lo que podemos hacer es corroborar si tenemos la versión disponible ahora corriendo el comando rvm versions, ¿sí? Como se puede ver en la consola, está disponible la versión 2.7.1 y esa es la que nosotros ahora querríamos utilizar. Por ende, el paso lógico siguiente que uno haría es ejecutar algo con Ruby, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Nos dice que el comando Ruby no está disponible porque existe en la versión 2.7.1, pero evidentemente el problema que tenemos ahora es que no tenemos seteada ninguna versión. Si chequeamos qué versión tenemos seteada en el momento que estamos ejecutando el comando, que lo podemos hacer con el comando rvm version, ¿sí? En singular, vemos que está seteada la versión system, que es la versión por defecto, pero yo no tengo instalada en esta máquina la versión system, por ende no hay ninguna versión disponible. Entonces lo que tenemos que hacer como paso siguiente es especificar que queremos utilizar por defecto la versión 2.7.1, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que hacer con el comando rvm o el subcomando de rvm default y le decimos qué versión de Ruby queremos utilizar por default. Perdón, no default, la versión global, siempre cometo este error, rvm global 2.7.1, ¿sí? Ahora sí, si yo ejecuto nuevamente el comando ruby-b, me va a decir que estoy ejecutando la versión de Ruby 2.7.1 parche 83, ¿sí? Puede llegar a variar cuando ustedes se ejecuten, pero la idea sería esa. Y en este momento lo que vamos a hacer es probar la ejecución de algún script en Ruby, ¿sí? Por ejemplo, en el repositorio de explicaciones, nosotros lo que tenemos es justamente el script hello.rb, ¿sí? Que si yo veo el contenido es simplemente un pequeño script en Ruby que termina siendo salidamente el método puts, salida a la salida estándar, ¿sí? Entonces para probarlo yo voy a ejecutarlo indicando la ruta, ejecutando el comando Ruby y pasándole como argumento la ruta al script Ruby que tengo para ejecutar, ¿sí? Eso termina imprimiendo hola Ruby en la salida estándar y por ende lo vemos y sabemos que está todo funcionando bien, ¿sí? Pueden utilizar cualquier comando o podrían editar un archivo y comando, no, perdón, script. Podrían modificar un archivo cualquiera que ustedes quieran con un código Ruby y probarlo con eso, ¿sí? No están obligados a utilizar este. Y una pequeña salvedad, esto así como está hasta ahora, está actualizado, está en su versión más nueva y demás. Pero con el paso del tiempo seguramente salgan versiones de Ruby más nuevas y seguramente haya modificaciones dentro de lo que es la herramienta RVM, ¿sí? Entonces una recomendación que sirve es periódicamente hacer una actualización de RVM y del plugin Ruby Build, ¿sí? Para nosotros tener acceso a versiones nuevas que hayan del lenguaje, si lo vamos a instalar con el plugin Ruby Build, tenemos que actualizar su código, que es donde están las definiciones de las versiones disponibles. Entonces, para eso está también en la guía, es como un comentario, una nota, pero tengan en cuenta eso, que lo que hay que hacer es situarse de vuelta en el directorio .rvm donde hicimos el git clone del proyecto y ejecutar el comando git pull origin master, ¿sí? Que es traernos los últimos cambios que haya disponible en el repositorio. En este caso no hay nada nuevo, ¿sí? Pues lo cloné hace unos minutos nada más. Y también hacerlo con eh, con el plugin de Ruby, ¿sí? Que seguramente tampoco traiga modificaciones, de hecho así fue. Pero con eso tendríamos disponibles, en el caso de que hubieran modificaciones, por ejemplo, nuevas versiones de Ruby para instalar, ¿sí?
Con respecto a la explicación, después obviamente les recomiendo que la lean y que puedan probar cualquier modificación que se les ocurra sobre lo mismo y consultarla, ¿sí? Pero está bastante sencilla y la idea es que con esto, cuando terminaron, ya tienen disponible el ambiente Ruby para poder desarrollar.